Buenas tardes y es un gusto estar esta tarde con ustedes. La charla que tengo para hoy, efectivamente, en el marco del título que Marta leyó, pues quiere concentrarse en el direccionamiento estratégico de las empresas y de los emprendedores que están en el sector de calzado, que están en el sector de cueros, en el sector de manufactura, en toda esta cadena de valor que es tan importante y que seguramente puede ser aún más importante para el país. Quisiera iniciar con una pregunta y siéntanse en libertad de alzar la mano e ir hablando, es decir, está dirigido a empresarios, pero también sé que hay estudiantes presentes y quiero, en la medida de lo posible, que sea un poco interactiva esta hora y media. Después de almuerzo sería muy fácil que se durmieran, entonces espero involucrarlos un poco más. Y la propuesta es que vamos a hacer un viaje. Entonces, ¿quién identifica ese sitio? ¿Alguien? No, más cerquita. No, más cerca. Cartagena. Es una vista de Cartagena que no siempre identificamos. Uy, ahora yo qué hice aquí. Esta ya la identificamos mucho mejor. Y lo que quiero proponerles es un viaje a Cartagena. Entonces, si vamos a hacer un viaje a Cartagena, ¿qué necesitamos? Maletas, muy bien. ¿Qué más se necesita? Dinero. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Con quién vamos? Eso es importantísimo. ¿Qué más se necesita saber? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo exactamente? ¿Cuál es el plan que se va a desarrollar? Algo más que necesitamos saber. ¿Cómo llegar? Excelente. ¿Alguna otra cosa que alguien quiera compartir? Comida, de pronto, sí, de pronto se necesita comida. Muy bien. Entonces, si tenemos como destino Cartagena, tenemos que considerar todos esos elementos. ¿Cómo podríamos viajar a Cartagena? En avión, muy bien. En carro, muy bien. En moto, echando dedo, muy bien. ¿Algún otro método o algún otro medio que podamos usar para ir a Cartagena? Por el canal del dique, podríamos llegar por río. Todo eso está suponiendo algo, ¿sí? Han hecho recomendaciones de vías, han hecho recomendaciones de lo que necesitamos, todo eso, y el cómo viajo. Pero, ¿de dónde estamos saliendo? ¿Quién había dicho que íbamos a salir de Bogotá? Nadie. Error garrafal número 1, exactamente. Suponer. Yo nunca dije que salíamos desde Bogotá para Cartagena. O de Medellín. Y varios dijeron, no, nos vamos en moto. ¿Qué tal si estamos saliendo de Leticia? No digo que sea imposible, pero un poquito más difícil. Entonces, tenemos que considerar efectivamente si el viaje es de Bogotá a Cartagena o si es desde otro lugar. Entonces, en un viaje cualquiera, uno efectivamente tiene un origen y tiene un destino. Las organizaciones, las empresas, nosotros, cada uno de ustedes como individuos, las personas, tenemos un hoy y queremos plantear un futuro. El tema de estrategia es básicamente eso. ¿Cuál es el futuro al cual quiero llegar? ¿Y cómo queremos llegar a ese futuro? Podemos tener varios caminos. Si efectivamente estamos saliendo desde Bogotá y vamos a Cartagena, o si estamos saliendo de Medellín y vamos a Cartagena, pues podríamos, y vamos por tierra, podríamos hacer algunas paradas en el camino. Hay personas, yo soy uno de ellos, a quienes nos fascina detenernos en el camino, disfrutar el viaje. Hay otras personas
mi esposa es una de ellas, para quien lo importante es el destino. Y entre más pronto llegue, mejor. Ustedes, en un proceso de planeación estratégica o en un proceso de definición del direccionamiento estratégico, necesitan claramente establecer si en ese camino van a tener algunas otras paradas para reabastecerse, para conocer, para conseguir información, en fin, o si por el contrario deciden viajar en avión, y en avión sí es muy difícil hacer paradas en la mitad del camino. Es decir, yo no me arriesgaría por lo menos a decirle al piloto, espere que voy a ver cómo está el aire aquí en la mitad del camino, ¿cierto? Esas paradas intermedias se constituyen claramente en objetivos y efectivamente necesita uno establecer qué recursos requiere para ir desde el hoy hasta ese futuro que queremos alcanzar. Un punto de partida, ¿dónde estoy? Y ahí se utilizan herramientas que muchos ya han utilizado seguramente, que conocen, como el DAFO o el DOFA o el SWOT, o según ustedes unan esas letras, donde se precisan debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, etc. Hay caminos, ¿cómo llego allí? Y allí es donde empieza uno a definir esas estrategias, esa serie de decisiones que le permiten a uno llegar al destino que quiere llegar. Ese punto de llegada lo define uno a partir de su misión, de su visión de organización. Entonces, para empezar ese viaje y para saber ese viaje, pues uno tiene que saber desde dónde y hacia dónde va. Y efectivamente, para hoy quiero, con esa idea del viaje, lograr estos objetivos. Tener algunas caracterizaciones de la industria del cuero y el calzado hoy. ¿Hoy en dónde está? No solo la industria colombiana, sino en el mundo. Tomar conciencia de lo que es la estrategia. Reconocer el valor de la gestión en el direccionamiento hacia ese futuro de la organización. Apreciar algunas particularidades de las empresas de familia, puesto que la mayor parte en nuestro país y en el mundo, para decir la verdad, están constituidas, la mayor parte de las empresas son empresas de familia. Uno a veces solo se acuerda de las grandes empresas, los Microsoft, los Boeing, los McDonald's, etcétera, que no son empresas de familia, pero aún hay grandes empresas en el país y en el mundo que son empresas de familia. Entonces vamos a caracterizar algo de eso y finalmente voy a terminar con algunos desafíos y oportunidades que pueden ayudarlos a establecer ese futuro. Antes de continuar, ¿quiénes de los asistentes son empresarios? Por favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, unos 15, listo. Entre 15 y 20 estamos, bienvenidos, y los estudiantes, por supuesto, también bienvenidos, pero quiero tener mayor contacto quizás con ustedes. Nuestro punto de partida. ¿Dónde está mi empresa? ¿Cómo es que voy a iniciar esta carrera en un mundo tan competido? Efectivamente, se vive es una competencia y tenemos que desarrollar los mecanismos, las metodologías, las estrategias necesarias para triunfar en esa competencia. Estos son algunos datos que obtuve de ASICAM directamente y nos muestran algunos de los elementos de la estructura de la cadena del cuero, el calzado y la marroquinería comparando 2005 contra el 2011. Entonces nos dice el valor de los insumos y el porcentaje de insumos ha bajado, la transformación ha bajado, la comercialización ha aumentado. Es decir, en este sector, la comercialización en el país es la que está dominando. Es un país que sin duda, hoy, en el pasado y en el futuro, es un país en el cual necesitamos construir capacidad. Sí, nos hemos ido moviendo a un mundo dominado por los servicios. Y la comercialización claramente es un servicio, pero hay que hacer cosas. Las cosas y los servicios son vehículos de servicios con mayor valor. El cuero, el calzado, la marroquinería son claramente
elementos, bienes que podemos utilizar para entregar mayor valor a la gente. Pongan simplemente como marco de referencia y piensen en uno de los paradigmas que se manejan en el sector, como es la industria italiana, el diseño italiano. ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar tanto por lo italiano y no está dispuesta a pagar por lo nuestro? Una billetera, una correa, un par de zapatos, a simple vista podrían parecer lo mismo, sirven para lo mismo, sin embargo, una industria es capaz de agregar más valor y otra menos valor. Otro elemento, como ya lo señalaba, miren, el 93% de las empresas son empresas que se identifican como empresas micro. Hay empresas medianas y una pequeñísima porción de empresas grandes y por supuesto hay otra porción muy grande de empresas pequeñas. A veces uno se siente muy pequeño en esa realidad y uno dice, ¿cómo voy a competir en el mundo? Hay un autor que a mí personalmente me fascina, que es John Naisbitt. Uno de sus libros es La paradoja global, The Global Paradox, y en ese libro él señala que en un mundo globalizado como en el que vivimos, el más pequeño es el que tiene mayor capacidad, mayor facilidad para adaptarse, tiene agilidad. Un mundo en continua transformación requiere unidades de negocio capaz de adaptarse y responder rápidamente a esos cambios en el mercado. Luego algunos de ustedes o muchos de ustedes que son empresas pequeñas pueden tener una ventaja en la globalización. Solos, quizás no. Y es ahí donde vamos a necesitar y necesitan tener unas dinámicas para trabajar y colaborar conjuntamente con otros. ¿Cómo es esa industria, particularmente la del calzado hoy? Y ese hoy es relativo, no estoy hablando del 3 de agosto del 2016. Algunas cifras recientes, 2013, 2014, por supuesto, 2015 y 2016. Entonces, cuando uno mira varios sectores en el mundo, ¿sí?, de bienes de consumo, desde alimentos empacados. Alimentos empacados representan en la economía del 2013 $2.4 trillones. El calzado solamente representa 375 billones de dólares. Uno dice, menciona esa cifra, uno dice, eso es un número muy grande, pero ¿cuánto es? Entonces, si uno lo convierte a pesos, está en 1.125 billones de pesos. 1.125 billones de pesos. Esa es la industria del mundo en calzado solamente, en el 2013. ¿Qué proporción tenemos en Colombia? ¿Qué proporción tiene su empresa? No, yo vendo solo 500 millones al año, o 200 millones, o 100 millones, o 1.500 millones de pesos. Hay mucho para crecer, hay competidores muy fuertes y vamos a ver algo de eso. Miren las tendencias, efectivamente aquí 2013, 375, y ha seguido creciendo y ya estamos, o se estima que para el 2018 sea del orden de los 540 billones de dólares. Entonces es una industria donde hay posibilidades. ¿Por qué hay posibilidades? Porque la población, entre otras cosas, está creciendo. Si la población crece, necesita más zapatos, necesita más bienes. Sí, necesita también más servicios. Ahora, competimos con bienes sintéticos, por supuesto, pero hay lugar, ahí es que encontrar ese huequito donde meternos. Un paréntesis, hace muchos años llegó alguien a la Universidad de los Andes a dar una conferencia sobre investigación. Y entonces el símil que utilizaba para la investigación era el de un queso gruyère. ¿Cuál es la característica de un queso gruyère? Tiene huecos. Hay unos huecos grandes, hay unos huecos chiquititos. Hay unos huecos que parecen pequeñitos y cuando uno los empieza a explorar son enormes. Y entonces esta persona nos decía, a quienes queríamos investigar, usted tiene que escoger el huequito que puede llenar. Con una pregunta, con una investigación, no pretenda llenar todos los huecos que hay en el conocimiento de la humanidad.
solo un huequito. En la industria, no importa cuál sea el sector, uno necesita identificar ese huequito donde uno aporta valor, donde las personas están dispuestas a pagar por eso que uno hace, sea un bien o un servicio, y allí pues va a ser rey. Pero si se va y pretende llenar completamente el mercado de los Estados Unidos, quizás es muy grande, quizás es una bestia demasiado grande para pegarle un mordisco. Mire la distribución de la producción de calzado por continentes en el 2014, en términos de cantidades. Asia produce el 88% de unidades de calzado del mundo. Europa 3, África 3, Norteamérica 2, Sudamérica el 5, Oceanía no está produciendo. Sí, los asiáticos hacen todo en volúmenes gigantescos. ¿Hacia dónde y con quiénes queremos competir? Hace algunos años, trabajando con un profesor de la Escuela de Negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, él me decía, fruto de varios trabajos que estábamos adelantando, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, los latinoamericanos en general, los colombianos en particular, se dejan llevar muy rápido a tratar de competir por bajo precio. Ni siquiera necesariamente con bajo costo, sino bajo precio. Y ahí todos perdemos. En lugar de identificar los nichos donde somos capaces de agregar valor, eso exige más trabajo. ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que necesita ese nicho en particular? ¿Es un nicho que se va a agotar o es un nicho en crecimiento? ¿Hasta cuándo va a crecer? Son preguntas que habrá que formularse. Países líderes en la producción de calzado, nuevamente China, está produciendo entre el 2013 y 2014, aquí vemos las dos, es decir, 2013 y 2014. En el 2014 produjo 15.700 millones de pares. Y ahí siguen hacia abajo India, Vietnam, Brasil. Brasil está de cuarto con 900 millones de pares. ¿Sí? Indonesia, Pakistán, Turquía, Bangladesh, México e Italia. Entonces tenemos dos países latinoamericanos que aparecen en esta lista. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde quisiera estar usted? Si estos son los 15 principales exportadores, nuevamente China exporta el 40%, tiene una participación de mercado del 40.5%, y ahí empieza a bajar. El salto es enorme. China con el 40%, Vietnam con el 9%. Hay unas economías de escala, hay unas cosas baratas. Y este profesor decía, mire, es una batalla perdida si ustedes con una producción de 20.000 unidades, por decir cualquier número, quiere competir con una industria que está produciendo 500 millones de unidades. Ahí hay unas ventajas en escala que reduce los costos de una manera tal que uno no es competencia realmente si tiene producciones tan bajas. Con esas producciones tan bajas puede especializarse, puede encontrar el nicho, puede encontrar la respuesta. No todos quieren el producto más barato necesariamente. Nuevamente, Brasil, 900 millones de pares, 26 billones de reales, y hay otras cifras que ustedes pueden consultar y que están disponibles claramente para ver el tamaño, pero aquí estamos viendo 900 millones de pares que produce Brasil. México, en el 2014, miramos hacia dónde exporta Estados Unidos, como es natural, es el mercado más grande al cual exporta México desde el punto de vista de calzados. Esto no son las exportaciones generales de México, sino de calzado. Entonces estamos hablando de 400, prácticamente 70 millones de dólares que está exportando a los Estados Unidos. Y luego está Panamá con 15, Países Bajos con 12, y ahí va bajando. Mire, Canadá solo con 3.8 millones de dólares que les exporta. Sigamos mirando ese hoy de nuestra industria. Quienes están en la industria seguramente son plenamente conscientes que el calzado femenino es el que domina.
¿sí? Entonces, mire, esos 300 y tantos billones del mercado, aquí están casi 200 billones en el mercado de calzado femenino, el de hombres y el de niños. ¿Dónde están colocando ustedes sus productos? ¿Dónde pueden hacer innovación? ¿Dónde se pueden dirigir? Piensen otra vez en el viaje. Este es el hoy. ¿Dónde se quiere proyectar? ¿Hasta dónde quiere llegar? Entremos al tema de estrategia. Es decir, si todo esto es el hoy, la estrategia, ¿qué tiene que ver conmigo? Particularmente si soy una empresa pequeña. Es decir, ¿dónde entra? Muchas veces pensamos que la estrategia es solamente para las grandes corporaciones. Y en esta charla, que es una charla obviamente introductoria, de un abrebocas a temas mucho más amplios, quiero mostrarles que la estrategia no es solamente para la gran corporación, sino va bajando hasta la pequeña empresa y por supuesto al individuo. Ahora, hay un problema en la estrategia y eso hace que muchas personas sean escépticas frente al tema de estrategia, de direccionamiento estratégico, de planeación estratégica. Menos del 10% de las estrategias formuladas se ejecutan. A veces tenemos unos planes que todos dicen, wow, un plan perfecto. Pero si no lo ejecutamos, nada pasa. Entonces la gran brecha, el gran problema está en la ejecución. Si uno no ejecuta, no va a llegar a esos resultados extraordinarios que está pretendiendo alcanzar con su estrategia o con sus estrategias. Ahí fallan muchas empresas, grandes y pequeñas, con base un poco en lo que he observado y lo que la literatura muestra. ¿Cuáles son algunas de las barreras a esa ejecución? ¿Por qué no se ejecutan? ¿La gente es perezosa? No, no necesariamente. 95% de los trabajadores típicos no entienden la estrategia. El dueño, el gerente, el equipo directivo de una gran corporación habla de la estrategia y de ahí para abajo es chino avanzado. No lo volvemos simple, no decimos claramente lo que queremos y a veces esa es una de las dificultades que tenemos los latinoamericanos en general. Damos vueltas y vueltas en lugar de señalar directamente qué es lo que se espera y lo que se quiere. Hay barreras de presupuesto. 60% de las organizaciones no ligan, no vinculan el presupuesto con la estrategia. El ejercicio de presupuesto va por un lado, el ejercicio de estrategia va por otro lado. Hay que vincularlos. Para ejecutar una estrategia se necesitan recursos. Como cuando uno hace un viaje. Si nos vamos a ir a Cartagena por tierra, se necesita cierta cantidad de recursos. Si nos vamos a ir por avión, se necesitan otros recursos. ¿Los tenemos disponibles? ¿Sí o no? ¿Los vinculamos para el viaje? ¿Sí o no? Barreras ejecutivas. 85% del equipo gerencial gasta menos de 1 hora al mes discutiendo sobre la estrategia. No se discute la estrategia. Se habló de la misión, se habló de la visión y nunca más. Pasó 1 año y no se habló. Si uno no está monitoreando lo que dice que quiere alcanzar, no lo va a alcanzar. ¿Cuántos recuerdan el encuentro de Alicia en el País de las Maravillas con el gato? ¿Alguien se acuerda de ese encuentro? ¿Qué le dijo el gato a Alicia? ¿Quién fue el que primero habló, el gato o Alicia? Alicia le hace una pregunta al gato porque Alicia se encuentra en una bifurcación de caminos. Y le pregunta, señor gato, ¿qué camino tomo? Y el gato, ¿qué le responde? ¿Para dónde vas? Y Alicia le dice, no tengo idea. Entonces el gato le dice, cualquier camino te sirve. Y eso nos pasa en las empresas y a las personas con mucha frecuencia. No tenemos claro hacia dónde vamos. No tenemos claro ese destino, ese objetivo, esa meta, esa visión de futuro. Y los ejecutivos no destinan tiempo para eso. Y una empresa pequeña,
Cuando uno es el dueño y es el mensajero y es el contador y tiene que ir y hacer absolutamente todo, barrer la empresa, por supuesto. Es decir, le toca a uno hacer de todo. La operación, las actividades de la operación se lo tragan a uno vivo. Lo he vivido, entonces lo sé. Y deliberadamente necesita uno sacar tiempo con su equipo más cercano para pensar en el futuro. Y no utilizar el refrán que a veces utilizamos, no, es que se me apareció la Virgen. Este año sí la hicimos, pero ¿por qué? Ni idea, se me apareció la Virgen. No, debe ser algo deliberado, planeado. Hay a veces barreras de incentivos, es decir, los incentivos a los vendedores van por un lado, los incentivos para los de operaciones van por otro lado. Cada quien tiene unas mediciones distintas, pero no se están alineando efectivamente para alcanzar el objetivo propuesto, la gran meta, la mega, que muchas veces se llama. El 80% de las organizaciones no alinean la estructura con la estrategia. Una cosa es servir al mercado de Bogotá. Una cosa es tener un par de almacenes en el Restrepo y luego salir de allí a otras zonas de la ciudad. Una cosa es ir y participar en una feria en Atlanta para conocer un poquito del mercado norteamericano. Otra cosa es volverse realmente un jugador internacional. Decidir exportar de manera sistemática a uno o a otro mercado. Estados Unidos puede ser, pero fíjense, cuando mirábamos las cifras de México, efectivamente México era Estados Unidos era el mercado más grande al cual exportaba México, pero después estaba Panamá. ¿Qué hacemos nosotros con Panamá? ¿Qué hacemos con Perú? ¿Qué hacemos con Bolivia? ¿Qué hacemos con Ecuador? En alguna época Venezuela era una magnífica historia, hoy es una historia pues triste, por decirlo menos, y tenemos que estar preparados a los cambios que vengan para nuestra región. Entonces planeamos para proyectarnos, pero esa proyección claramente se va logrando a través de unos indicadores de gestión. Uno tiene que ir viendo cómo está evolucionando, hasta dónde va a llegar, qué pasó en el camino, me desvié, ¿por qué me desvié? Cuando uno llega a urgencias, a la sala de urgencias, por alguna razón triste generalmente, va uno al triage y ¿qué hacen? Le toman a uno el pulso, le toman la temperatura, le toman la frecuencia cardíaca, la presión arterial y con eso y un par de preguntas le dan a uno un orden de prioridad. Se entiende qué es lo vital. Lo mismo tiene que hacer cualquier empresario con su organización. Para tener futuro hay que tener presente. Las empresas se quiebran generalmente, ¿por qué razón? A ver, ¿alguien se anima? Desangran la empresa. ¿Y eso qué quiere decir? No, ¿otra vez? Malgastan los recursos. ¿Alguna otra respuesta? Me gusta, pero ¿alguna otra? Falta enfoque de mercado, sí, eso a veces causa, pero hay una razón mucho más sencilla por la cual queda uno quebrado. ¿Cuánto se quiebra? Caja, caja, caja. Falta de flujo. Si uno no tiene flujo de caja, no tiene gasolina para caminar. Y tristemente, aquí y en el mundo entero, el grande muchas veces aprovecha del pequeño, trabaja con los pocos recursos del pequeño, y si el pequeño no tiene caja, no va a tener futuro. Puede tener unos sueños maravillosos, pero no son suficientes. Debe tener flujo de caja. Debe estar monitoreando permanentemente cómo son esos estados financieros. ¿Qué plata me entra? ¿Qué plata tiene que salir? ¿Cuándo tiene que salir? ¿Cuándo me van a pagar? Eso lo tiene uno que estar monitoreando. Además de cómo van mis contrataciones, cómo van mis proveedores, cómo van mis clientes, conocer realmente a la empresa. Y finalmente llega un sistema de ejecución estratégica efectiva, es decir, ejecuta uno la estrategia allá al final. Algunas implicaciones de ese direccionamiento estratégico.
¿Qué los hace pensar ese pececito? ¿Es un pez suicida? No. Decide cambiar el ambiente cómodo, chévere, esto es lo que conozco, esto es lo que me ha funcionado. No, vamos a cambiar. Vamos a ir a otros mercados, vamos a explorar otras aguas, vamos a innovar. La estrategia, el direccionamiento estratégico siempre implica cambio. Ahora, uno no cambia para quedarse así de chiquito. Uno cambia porque quiere tener más recursos, porque quiere crecer, porque quiere generar más empleo, porque quiere tener más dinero para las vacaciones, porque quiere innovar en tecnología. Es decir, hay un crecimiento. Uno siembra y va creciendo. El direccionamiento estratégico procura eso. A veces implica romper algunas relaciones y generar nuevas relaciones. Claramente la innovación, unir esfuerzos con muchos. El direccionamiento estratégico es fundamental para eso. Este no lo he encontrado en español y lo dejé en inglés de todas maneras porque a veces nos sucede cómo manejamos el cambio y el cambio complejo. Entonces, si todo está perfecto, la visión, las habilidades, los incentivos, los recursos y el plan de acción, entonces tenemos cambio. Si yo no tengo visión, genero confusión. Si yo no tengo habilidades, solo hay ansiedad dentro de mi equipo de trabajo. Si no tengo incentivos, generalmente nuestra gente se resiste al cambio. Si no tengo los recursos, pues hay frustración, no solamente en el equipo, sino en uno. Y si no tengo un plan de acción, pues es una salida en falso. Entonces, hay que tener todo ese conjunto de elementos en un direccionamiento estratégico para que el cambio sea efectivo y no genere ni confusión, ni ansiedad, ni resistencia, ni frustración, ni salgamos en falso. Dos elementos esenciales, a mi juicio, dentro de la planeación estratégica o un direccionamiento estratégico. Empezar desde el futuro y regresarse. ¿Cómo quiero que sea mi empresa de calzado, de marroquinería, de producción de cueros, en fin, cómo quiero que sea, por decir algo, en el año 2025? Hace uno su dibujo. Quiero que tenga 3 veces la facturación de hoy, por mencionar un elemento. Eso no es la visión completa, ni mucho menos. Pues si quiero aquí estar triplicando mi facturación, ¿qué tengo que hacer en el 2024? ¿Hasta dónde debo haber llegado en el 24? En el 23, en el 22, 21, 20, 19, 18, hasta llegar al presente. Si hoy no doy los pasos apropiados, simplemente va a ser un sueño que probablemente no se va a ejecutar. Entonces, empiece desde el final o teniendo el final en la cabeza, muévase hacia atrás y paso a paso, un paso a la vez. Si uno dice, voy a aumentar solamente un 15% la facturación este año, vale, en medio de este entorno, ¿es viable? Quizás sí, quizás no. ¿Cuál es su nicho? ¿Cuáles son sus mercados? No lo logró, ¿por qué no lo logré? Pero hay que saberlo, hasta dónde quería llegar al final del 2016. Porque si toma las decisiones en el 2024, ya son tardías. La otra es que a veces quedamos atrapados pretendiendo ser todo para todos. Entonces, all in one. No, mire, este zapato le sirve a todos. Le sirve a la dama, al caballero, al niño. A la niña, al alto, al bajo, al gordo. A todos le sirve. Al deportista, al ejecutivo. Si va de fiesta o si va a descansar. Y pretendemos hacerlo todo. No, hay que enfocarse y determinar realmente cuál es el encaje, cuál es el alineamiento entre lo que soy capaz de hacer, lo que necesita el mercado, y no pretender ser todo a todos. Perdón. ¿Qué es una estrategia? Ahí ustedes pueden leer la definición. Hay todo un proceso en la estrategia.
un conjunto integrado de decisiones. Todos somos libres para decidir. Ustedes decidieron venir hoy. Habían podido decidir no venir. Las consecuencias de esa decisión probablemente no la van a ver en las próximas horas, pero quizás en unos años o en unos meses. Oiga, este profesor que dijo tal cosa me puso a pensar así y por eso tomé esta decisión después. Una decisión conduce a otra, conduce a otra, conduce a otra. Por eso la estrategia es un conjunto de decisiones. ¿Cuál es el propósito? Para posicionar la firma en una industria con el fin de obtener resultados superiores. No es para pasarla rico solamente. Al final voy a mencionar una empresa que probablemente ustedes conocen, donde eso que acabo de decir, pasarla rico, es central en la empresa. Ser feliz. Pero se quieren resultados. Un símbolo de una empresa que muchos conocemos. Yo no sé cuántos eran conscientes de cómo había evolucionado ese símbolo, que empezó en 1898 y aquí estamos en el logo actual de Pepsi, ¿sí? Las empresas no nacen gigantes. Pepsi no nació gigante. Microsoft no nació gigante. Facebook no nació gigante. Google tampoco. Ninguna de las grandes empresas en Colombia nacieron gigantes. Nacen pequeñas. Y ahí quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo evolucionan esas empresas? Muchas empiezan aquí pequeñitas y han llegado o llegarán a ser unas grandes organizaciones. Entonces, ¿por qué muchos de ustedes empiezan a ser empresarios del calzado, de la marroquinería, en esas microempresas o en esas FAMI empresas? Porque ven un mercado insatisfecho, entonces establecen esa empresa familiar y empiezan a crecer. Y tienen una administración y un gerente y hay una autoridad concentrada generalmente en el dueño, es el que hace todo. Una estructura bastante informal, pero la moral es altísima. La gente se conoce, se estimulan, se animan, se regañan, pelean también, pero las cosas van creciendo. Fíjense que los ladrillitos son de distintas formas, de distintos tamaños y no siempre quedan bien montaditos. Oiga, ya llegaron en sistemas, sí, pero nosotros no necesitamos delegar. No, yo hago todo, yo soy capaz de todo. Yo soy el que conozco el negocio y las relaciones muy emocionales. Fruto de eso, con frecuencia se llega a esa crisis, la crisis del crecimiento. Como un niño va creciendo y llega a la adolescencia y entonces decimos que entró en la crisis de la adolescencia y eso le pasa a las organizaciones. Ha habido improvisación, hay insatisfacción, hay problemas económicos. ¿Qué se hace? Algunas mueren allí en la crisis. Otras toman decisiones y dicen, un momentico, esto estaba como desordenado, ordenémoslo. ¿Sí? Entonces hay una estructura funcional. Traigamos a un gerente profesional. No es el que sabe hacer zapatos, pero es el que sabe organizar la empresa. Hay un crecimiento sistemático, mayor eficiencia, hay especialización por áreas y vamos haciendo regulaciones, relaciones interpersonales, formales, etc. Y llegamos a unos extremos y quizás el peor que algunos conocimos fue el de IBM en su momento. Manuales de cómo hacer manuales para hacer manuales sobre hacer manuales. Súper estructurado. Nada se mueve un milímetro si el manual no lo dice. Y entonces la organización entra en una crisis, la crisis de la burocracia. El emprendedor, el empresario pequeño, se la huele antes, pero es necesario organizarse. ¿Sí? Nuevamente, excesiva centralización funcional, impersonal, exceso de cargos, los síntomas de insatisfacción, pérdida de eficacia, de eficiencia, ahogados literalmente entre los papeles. Ante eso, algunas sucumben y otras se empiezan a desarrollar como unidades descentralizadas. Entonces dicen, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Nos centralizamos, nos descentralizamos, descentralizamos, nos centralizamos, vamos y venimos. Y eso va generando nuevas estructuras,
control por resultados, presupuestos independientes, hasta el punto donde nuevamente llegan a un cliente y entonces la unidad A de la empresa y la unidad B y se están enfrentando en lugar de estar trabajando juntas por ese cliente. Nuevamente una crisis, la crisis del descontrol, cada quien anda por su lado, empresas paralelas dentro de la misma empresa. A veces son las funciones, mercadeo va por un lado, producción va por otro lado, la gente de relaciones con proveedores va por otro lado, finanzas va por otro lado, y cuando uno reúne a esos responsables en un comité de gerencia o en un comité directivo, parece que cada uno tuviera una agenda independiente y saliera, la culpa es de él, se cruzan, nadie asume la responsabilidad. Ese descontrol, conflictos, pérdida de eficiencia y de eficacia nuevamente en la empresa, son los síntomas y por supuesto los competidores que podrían estar representados por estos jóvenes de aquí abajo, hambrientos por el mercado y por lo que uno está haciendo, listos a comerse la empresa, a comerse nuestros clientes y a destruirnos. Hay otra cuarta etapa, y no digo que toda empresa tiene que recorrer todas estas etapas. Y hoy en día, gracias a la tecnología y al flujo de información, el mundo puede ser y es diferente. Pero en esta descentralización, fíjense, le pusieron ya unos marquitos. No nos vamos a salir de este cuadradito. Y empiezan a construir los distintos elementos, aparecen estructuras matriciales, aparecen muchas cosas que ayudan a una gestión más efectiva de la organización para dar los resultados en un mercado local o en un mercado global. Dada la globalización, no importa si uno sale o no del país, uno compite internacionalmente. Aquí llegan los chinos, llegan los mexicanos, llegan los brasileños, llegan los vietnamitas, llegan los de la India. Si nosotros no hemos salido, igual vamos a tener que competir con esos productos en nuestro propio mercado. ¿Qué hacemos dentro de las organizaciones para cambiarlo? Entonces, hay empresas de todos los sectores, de todos los sabores y de todos los colores y tamaños en las distintas industrias en el mundo entero y hay que saber que esas empresas se pueden gestionar, gerenciar, administrar con efectividad. Otra vez. Empresas de familia, es decir, esas empresas que tienen que ver con nosotros. Yo creo que el 90, es decir, el 100% de esas empresas pequeñas son empresas de familia. ¿Por qué empezó uno? ¿Por qué empezó el otro? ¿Qué hizo uno? ¿Qué hizo el otro? Puede variar de manera importante. Pero las empresas de familia tienen ciertas características que tenemos que reconocer. Y aquí entonces los estudios muestran que se intersectan tres universos: la familia, la empresa y los propietarios. Y uno dice, pero a ver, si es una empresa de familia, entonces la familia es la propietaria de la empresa. Sí, pero a veces hay dos pedazos de la familia. Entonces están dos hermanos, o está un hermano y un primo, o está el hermano y el cuñado, es decir, y eventualmente tienen al amigo del cuñado junto con los demás. Entonces puede haber alguien fuera de la familia que hace parte de la propiedad. Entonces aquí tenemos una intersección que por supuesto es familia y propietaria, es decir, son familia y son propietarios. Aquí hay otra intersección que son familia y trabajan en la empresa. Aquí hay otra parte que son propietarios y trabajan en la empresa. Y por supuesto en el centro, que puede ser la mayoría en algunos tamaños de empresas familiares, son familia, son dueños y trabajan en la empresa. Y cuando esas reglas no están claras, esto que presenta aquí como debería ser el mundo ideal del crecimiento, no se da. Entonces no pasan de la segunda generación, no llegan ni siquiera a la segunda generación. Mucho menos van a llegar a la tercera generación.
Empresas de 25, 30 o más años, con una trayectoria exitosa, digamos, mueren súbitamente, porque no hicieron lo que deberían hacer como empresa de familia en ese direccionamiento estratégico. ¿Vamos a aceptar a cualquiera de la familia para que trabaje en la empresa? Porque sí, porque no. Son decisiones de la familia y decisiones de la empresa. Yo siempre digo, y esto lo escuché ya hace muchos años en una conferencia, que una empresa familiar necesita tomar una decisión fundamental. Tiene que decidir o es una familia con empresa o es una empresa con familia. Y las decisiones son distintas. No es que un modelo sea mejor que el otro necesariamente, pero hay que entender qué prevalece en medio de los conflictos, la familia o la empresa. Y eso tiene que ser discutido, acordado y aceptado en los distintos órganos, digamos, de gobierno, en los distintos elementos de la organización. Entonces, miren, arranca, se expande y madura. Hay una familia de negocios, ingresan en un negocio, trabajan en conjunto, hay una cesión de la batuta. Llega un momento donde la empresa de familia decide entregar la batuta a un director de orquesta profesional, que puede no ser un miembro de familia. ¿Sí? Tenemos una propiedad, un propietario controlador en esos inicios. Puede haber hermanos, puede haber primos. ¿Cómo va a ser toda esa distribución de la propiedad y el manejo del gobierno de la organización? La familia que le provee, y eso no lo, es decir, uno mira otro tipo de empresas y eso no lo tiene. No es que no tenga otro tipo de empresas valores, pero es que la familia provee los valores de la familia, no otros. La familia provee un poco la prosperidad porque espera prosperar conjuntamente con la empresa. Trae educación, felicidad, continuidad. Hay unos elementos de continuidad. El gerente general de una empresa que no es de familia, ni es familiar, ni nada, hace plata y quiere que la empresa crezca. Y si la empresa fracasa, pues era la plata de otros, no era la plata de él. Mientras que la familia involucra ahí el corazón, los sentimientos, las emociones. Ahora la empresa es responsable por proveer todos los elementos de operaciones, de finanzas, de relaciones con empleados, clientes y proveedores. ¿Cómo es esa estructura de relaciones? ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo es realmente el tema financiero? Y alguien señalaba hace un rato en la pregunta que hice, es que a veces sacan los recursos y muchos de los problemas en una empresa familiar arrancan allí. Combinamos empresa y familia. No, que la empresa pague por nuestras vacaciones, que la empresa pague por los carros, que la empresa pague por esto y por aquello y por aquello y por aquello. ¿Y la empresa qué? Ajá. No, es que así ahorro impuestos. No tiene nada de malo que hagamos las cosas correctas para no pagar más impuestos de los que tenemos que pagar. Es decir, el socio más importante en cualquier organización es el Estado, nos guste o no, lo queramos o no. ¿Sí? Allí está. Si nos tenemos que liquidar, al primero que tenemos que pagarle es al Estado. Aún si estamos dando pérdida, tenemos que pagar un poco de plata para liquidar la sociedad. Es un rollo. Y entonces hay que encontrar los mecanismos para que no quedemos asfixiados por la carga tributaria, por supuesto. Pero eso no implica que no tengamos cuentas separadas y tengamos claridad. Y por supuesto, los propietarios están esperando rendimientos, liquidez, y son realmente los responsables de definir tanto la estrategia como el esquema de sucesión de la organización. Entonces, fíjense, son tres esferas que se intersectan, pero que tienen su propia agenda en un sentido, y que hay que ponerla sobre la mesa para aclararla y ayudar a desarrollar la organización y la empresa.
¿Cómo es ese sector y qué tendencias y desafíos tenemos hacia futuro? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Miremos este como un ejemplo. ¿Quién sabe qué es Tesco? Por casualidad. Es una cadena de supermercados británica. Y como muchas otras cadenas en el mundo, Éxito en Colombia genera marcas propias. F&F es una de las marcas propias de Tesco. Y F&F está desplazando varios de los atributos que uno diría que tenían las marcas independientes. Entonces empieza a superar todo el tema de los almacenes de calzado. Es decir, su oferta de calzado y la marca F&F para un segmento de la población del Reino Unido en particular, pero de otros países también, por supuesto, donde tiene presencia Tesco, empieza a ser preferida frente a almacenes de calzado. Empiezan a establecer tendencias en la moda. Pues no es solamente lo baratico que compro de China, sino que entiendo qué es lo que quiere ese segmento al que estoy atendiendo y gracias al canal enorme que tengo como una tienda, piensen ustedes en Almacenes Éxito, hasta dónde llega y cuáles son los segmentos que atiende. Entonces, que Almacenes Éxito en su línea de calzado establezca una marca propia que ya es moda, establece la moda para ese sector. Esas son tendencias a las cuales uno, si está en la industria, tiene que reconocer que se están presentando en el mundo. ¿Sí? Hacen todo un proceso de colaboración y patrocinio. Entonces, en el London Fashion Week, F&F es uno de los patrocinadores principales. Entonces, los que están allí, ¿qué observan? F&F. Van posicionándose. Entonces, Zapatos La Ranita, yo no sé si existe esa empresa o no, espero que no. ¿Sí? Bueno, ¿quién es Zapatos La Ranita? ¿Dónde está siendo conocido Zapatos La Ranita? Ni idea. Son muchos movimientos y algunos de grandes capitales. ¿Cuál es la propuesta? Como al principio, en la primera imagen que proyectaba para la presentación. Es decir, ¿realmente transmitimos una marca país con nuestras industrias? ¿Nos unimos y trabajamos lo suficiente para posicionar y este es el sello de Colombia? Brasil ha hecho eso desde hace muchísimos años en el mercado de los Estados Unidos en particular. No soy experto en el mercado de calzado y no pretendo serlo, pero son observaciones que he hecho a lo largo de los años. Medios sociales los utilizan ampliamente y hay una segmentación por marca dentro de F&F. Dentro de ese gran segmento que atienden Tesco y F&F, segmentan por otras marcas. Entonces, ¿cómo es ese manejo? Y aquí es el ejemplo que quería mencionarles, que seguramente ustedes saben, de nuestro amigo Zappos. Recientemente, coloco recientemente entre comillas, fue vendido a Amazon. Y Amazon le pidió al creador y dueño de Zappos, a quien le pagó, creo que fueron $285 millones, es decir, un par de pesos. Yo no me hubiera enojado si me pagan eso por una empresita que simplemente despacha zapatos. Pero lo que él planteó en su organización es, aquí nosotros vendemos felicidad. Y el ambiente dentro de la empresa, la relación con los proveedores, la relación con los clientes es esa, de felicidad. Si a usted lo hace feliz un par de zapatos verdes con punticos amarillos y naranjas y morados, yo se los tengo. ¿Qué lo hace feliz? Eso es lo que hago. Y aquí entonces está el e-tailing, así como habla uno retailing de los almacenes de cadena, ¿sí? Del mercado al por menor. Aquí el mercado electrónico es una tendencia. Y nadie creía cuando Zappos se lanzó que eso iba a tener
éxito. Es decir, yo soy muy sobado para comprar zapatos. Es decir, yo me los tengo que medir y volver a medir y ver si sí, que me aprieta aquí, que me aprieta allá. Comprar por internet zapatos, para mí, para Javier Yáñez, todavía es un mito. Eso yo no lo hago. Ya compro otras cosas de ropa, pero zapatos no. Pero en los Estados Unidos y en el mundo hay millones de personas que compran zapatos porque dicen, yo soy un número 7 y listo. Y compran el número 7. Y a veces puede que lo usen una sola vez porque les apretó, pero fueron felices porque era el amarillo con punticos verdes y rojos. ¿Sí? Y listo. Y así hay personas. Hay que entender quiénes son sus clientes. Pero no es solamente sapos. Hay otros que están entrando en este mundo del e-tailing. ¿Sí? Toda esa venta por medios electrónicos. Ahora, hay algo que les quería simplemente mencionar, porque de pronto no tienen plena conciencia, que es todo esto del Internet de las cosas. Y ahí detrás de eso, pues está Google y están todos estos otros señores. Google acquires Nest, si compra Nest. Y es como las cosas se comunican. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Ya hay en el mercado alemán, por ejemplo, refrigeradores que efectivamente se comunican con el supermercado. Y el refrigerador le dice al supermercado, se me acabaron los huevos. Y cuando uno entra al supermercado, entonces, aquí están, señores, su caja de huevos porque ya sé que le faltan huevos. ¡Wow! Todo tiene sensores. Todo tiene sensores. ¿Cuántos ya en nuestro país utilizan los contadores de pasos para saber cuánto ejercicio hizo? ¿Cuánto voy a bajar de peso gracias a estos números de pasos que hice? Hay una conciencia en algunos segmentos frente a la buena salud, al medio ambiente, a todas esas cosas. Como los zapatos, los cinturones, las correas, las billeteras, los chalecos, todos los productos de cuero que se producen, podrían tener algo de tecnología para satisfacer necesidades superiores. ¿Cuándo deben cambiarse los zapatos? No, pues cuando quiera la gente. ¿Qué pasa si la persona tiene un arco muy pronunciado o si tiene pie plano y se cansa? ¿El zapato le podría decir a la persona póngale estas plantillas? ¿O tiene que ir necesariamente donde el médico o el ortopedista o la fisioterapeuta, yo qué sé? Es decir, aquí estoy posiblemente diciendo un montón de boberías porque no soy de la industria, pero simplemente los quiero estimular a que piensen, ¿hay posibilidades distintas a lo que hemos hecho siempre? Y en la tecnología podría haber algo de ello. Obviamente, y muy probablemente no sea para el consumo masivo, pero ¿cuáles son esos segmentos? Nike, por ejemplo, no es dueña ni de una sola planta de zapatos, pero establece en calzado deportivo la tendencia. ¿Cómo es uno parte de esa cadena? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Podemos hacer algo? Ahora, cuando uno mira el empleo total corrido, y esta es información nuevamente de ASICAM que procesaron, fíjense lo que ha ocurrido. Fabricación de artículos de viaje y similares en el periodo de enero-abril 16, comparado con el 2015, aumentó el 13.9%. Es decir, este año aumentó el empleo en este segmento de la industria. Total industria sin refinación aumentó 1.4%. Total industria, es decir, aquí hay unas pequeñas variaciones. Fabricación de calzado, el empleo subió 0.4% en el primer trimestre del año. Sí. Curtido y recurtido de cueros cayó un 14%. ¿Qué está pasando en la industria de la curtiembre para que se den estas caídas? ¿Qué pasa con la ganadería?
cómo se mezclan los fenómenos que está ocurriendo. Ahora, si pensamos en términos de exportaciones, 2014 la exportación total de la cadena fue del orden de 104 millones, ¿sí? Cuero, calzado y marroquinería. En el 2016 vamos en 77, 2015 subimos un poquito. ¿Ustedes dónde se ubican ahí? Si vemos la participación, nuevamente, cueros representa la mayor parte, marroquinería 67%, calzado el 10%, todo esto en cifras FOB. Hay lugar para crecer, hay oportunidad.